Seguimos con más de Noticias Entre Políticos. Gracias a ustedes por continuar con nosotros. La pregunta que nos hacemos esta noche, ayúdenos también ustedes a responder en nuestra cuenta de Twitter, @políticoscdn37. ¿Consideran ustedes que la democracia dominicana está en peligro, tal y como dice Hipólito Mejía, con el gobierno de Danilo Medina? Bueno, hace una semana estuvo en el país Gloria Álvarez, una joven guatemalteca que trabaja en el aspecto de promover la democracia en América Latina y, ¿por qué no?, a nivel del mundo. Efectivamente, ya planteaba en esa alocución que estuvo de que en los países de Latinoamérica se ha ido perdiendo la cultura democrática en cada uno de los procesos que van pasando. En un modelo podemos tener el gobierno centralizado, donde tiene líderes absolutistas, donde la democracia no impera y es imperfecta, y en otros modelos tenemos partidos todavía languideciendo, que tratan de mantenerse en el estado político, en la competencia política, pero sin renovar lo que es su estructura. Efectivamente, en nuestro país hay una situación muy delicada de la clase política dominicana, y yo creo, podemos hacer hasta una culpa, de que los actores políticos, de los cuales nosotros somos parte de ellos, hemos perdido de vista la importancia que tiene la participación de la gente en los procesos democráticos. Como los partidos políticos a principios de los 90 tenían unos líderes caudillistas que manejaban los partidos políticos porque tenían un peso y un liderazgo muy fuerte. Hoy en día eso no está. Los tres grandes líderes, el doctor José Francisco Peña Gómez, el profesor Juan Bosch, el doctor Joaquín Balaguer, ya no están en el día a día en los partidos políticos. ¿Y ahora qué tenemos ahora? Un liderazgo emergente que tiene que tratar de mantener una posición política más basada en la transparencia, en la apertura, en la participación, más que en el clientelismo y el populismo, que es lo que ha saltado los partidos políticos. Porque hay acusaciones que del gobierno se hace uso y abuso de los recursos del Estado, y eso está ahí, todo el mundo lo ha visto. Hay un sinnúmero de situaciones que se han expresado. Hace una semana se amonestó a un funcionario de primera línea del gobierno por usar espacios del Estado en campaña política, pero también cuando vamos a la acera de enfrente, los partidos, hasta los minoritarios emergentes y los partidos del sistema, a lo interno no practican la democracia en los partidos. Se ha ido a sustituir figuras que eran tan importantes como el tema de las primarias, porque estas mismas primarias fueron asaltadas por figuras fuera de los partidos que imponían, perdóname, en proceso pasado, que imponían el candidato de su preferencia estando en la acera de fuera. Buscaban la forma de infiltrarse en los partidos, de financiar un candidato que entendía era más vulnerable que otro, y también las primarias eran aceptadas, lo cual tampoco era la respuesta a la democracia. Entonces, ¿qué tenemos que buscar hoy en día? Probablemente un sistema electoral que nos permita primarias simultáneas, que nos permita un proceso democrático interno más fortalecido, que nos permita tener financiamiento claramente del origen de los recursos, que nos permita tener actores más formados en la era de la democracia y tener una renovación y relevo generacional que también ha quedado anquilosado. Cuando usted pone así en Google los nombres de los 10 principales dirigentes de cada uno de los partidos, incluyendo partidos de reciente creación, ustedes van a ver que son los mismos actores desde la época de la Guerra Fría, que están todavía ahí terciando el proceso electoral. En este proceso reconozco que hay candidatos como Luis Abinader, un candidato de una generación posteriormente a la guerra civil, como plantean muchos de los PRMistas, pero que está rodeado en muchos aspectos todavía de gente que tiene malas prácticas, y todavía hay que revisar esa parte. Yo apuesto a que tengamos un partido político más fuerte, que no desaparezca el sistema de partidos en el país, porque de lo contrario tendremos esos movimientos absolutistas y dictatoriales como existen en América Latina. Bueno, cuando hablamos de democracia nos referimos muchas veces a la democracia política, pero la democracia es también económica y social y cultural. Y cuando en un país tenemos que aún hay altos niveles de pobreza y de pobreza extrema, no podemos hablar que se vive en democracia. Cuando los salarios que se pagan a los funcionarios, a más del 62% de los funcionarios públicos, pero a gran cantidad de personas que trabajan en el sector privado, que están
por debajo de los 10.000 pesos o por debajo de los 13.000 pesos. No podemos hablar de democracia cuando tenemos que hay altas tasas de mortalidad materno-infantil, que en nuestro país estamos por encima del 100 por 1000 de mujeres que mueren aún en el momento del parto, aún teniendo una cobertura de partos del 98%, quiere decir que no estamos hablando de democracia. Cuando en un país tenemos una epidemia que se llama embarazo en las adolescentes, no podemos hablar de democracia. Cuando nosotros tenemos que la canasta básica para la gente poder sobrevivir está por encima de los 25.000 pesos y lo que la gente recibe como salario, incluyendo a las enfermeras, a los médicos, a los maestros, está por debajo de esa cifra, en 17, en 20.000 pesos, no podemos hablar de democracia. Entonces, lo que está en riesgo es la vida de la gente, es el día a día y su cotidianidad. Y por eso, transformar la sociedad significa construir una democracia donde haya un combate a la corrupción, a la impunidad, porque cuando algunos funcionarios se roban el dinero público y ese dinero no se utiliza para invertirlo en políticas públicas que garanticen derechos, eso es lo que pone en riesgo la democracia, lo que genera violencia, lo que genera inseguridad, y eso es lo que tenemos que cambiar en este país. Coincido contigo en esa parte, Guadalupe, ¿verdad? Ciertamente el tema de la democracia no es puramente hablar de los partidos políticos, que si estamos fortalecidos o no, que si pues estamos aportando a la democracia. Sí, hay muchas partes en las cuales hay que tomar en cuenta para decir si peligra o no la democracia en la República Dominicana. Y cuando el expresidente Hipólito Mejía hace el pronunciamiento acertado, si nos ponemos a focalizar de los puntos que se ve la debilidad que tiene nuestra democracia y como él se refiere que si peligra o no la democracia un gobierno de Danilo Medina, decimos que es el presidente de turno y por eso vamos a hacer algunas puntualizaciones. Cuando tú ves que un presidente y su grupo, es decir, su grupo de colaboradores, no su grupo de personas, vamos a decir, sus colaboradores más cercanos, pudieron armar un muñeco y hacer un andamiaje desde la llegada del presidente Danilo Medina, porque hay que estar claro que su plan de ellos fue desde el inicio, porque yo puedo decir que la primera visita sorpresa del presidente Danilo Medina fue a uno de los sectores mucho más empobrecidos y emblemáticos para mí, porque tuve la oportunidad de criarme a escasos metros de él, que fue el sector de la Barquita. Desde ahí inició el proceso de construcción de una posible reelección del presidente Danilo Medina. Es decir, se fue creando bajo un esquema de asesoría del señor Joe Santana, que yo creo que el presidente Medina, cuando dijo ayer que le iba a hacer mucha falta, demuestra claramente que es una persona que estaba muy enraigada y ha sido la persona que ha orquestado todo ese andamiaje que de nada le ha servido a la República Dominicana, porque es un andamiaje de crear todo un esquema de mentira, hacer una burbuja que no es cierto. Entonces yo creo que el presidente Danilo Medina, cuando iniciaron ese proceso, ese grupo, no se dieron cuenta del daño que le iban a hacer a la democracia. Todos vimos cómo el nivel de deterioro político que llevaron al expresidente Leonel Fernández. Todos vimos cómo se prostituyó la vida institucional de la República Dominicana, al extremo de que todos los que estábamos en el Congreso vimos cuál fue el proceso que se vivió para poder modificar la Constitución de la República. Pero no solo eso, se modificó la Constitución y de acuerdo a expertos en Constitución, como Emanuel Equea Guerrero y otros, y dentro de los cuales me incluyo yo, e incluso el expresidente de la República, Leonel Fernández, en una locución que tuvo previo al conocimiento de la reforma constitucional, dijo claramente que se necesitaba hacer un referendo. Es decir, lo que supone que un gobierno, en caso remoto de que se equivocara la población dominicana en elegir nuevamente a Danilo Medina, sería un gobierno ilegítimo, porque no se llenaron desde el punto de vista institucional todos los puntos que tenían que llenarse para aplicar esa reforma a la Constitución. Sí, también eso forma parte de lo que es una debilidad de la democracia y un debilitamiento del aparato institucional en la República Dominicana. Pero haciendo aquí esencia lo que planteaba Guadalupe, es cierto,
hay muchos puntos de impacto en cuanto a la vida social del ser humano, en cuanto a la vida social de la gente en su forma de vida, que nosotros debemos de revisar y debemos de evaluar. Porque ¿por qué las políticas públicas que implementa el gobierno no han dado resultados, llevando a la gente a tener un estilo de vida diferente? ¿Por qué la gente es cada vez más pobre? ¿Por qué la gente tiene cada vez más necesidades? Esas son parte también de una democracia debilitada que se ha enraigado mucho más en la presente administración del presidente Danilo Medina. Mira, la democracia es un sistema político. En ciencias políticas hay varios sistemas políticos. Precisamente en la antigua Grecia, pues surgió la palabra democracia y surgió también cómo organizar a la sociedad bajo el sistema político de la democracia. Demos, que es pueblo, y precisamente kratos, que es poder. Entonces, ¿la democracia qué es? Es la organización política mediante la cual no es un individuo que decide, sino que es el conjunto de individuos, la mayoría, que decide cómo organizar esa sociedad en base a elegir y ser elegido. Es una conducta para una convivencia organizada, es la democracia. Entonces no podemos hablar de que no hay democracia cuando tenemos una conducta organizada a través de ¿qué? De las reglas, de las leyes que nos organizan como sociedad. ¿Y qué procura la democracia? Bueno, garantizar esencialmente la dignidad humana, garantizar la libertad y garantizar los derechos humanos fundamentales. Y los gobiernos, que hay diferentes formas de gobiernos, que al final son los que le toca administrar el Estado en la parte territorial, pues son los garantistas precisamente de que esa dignidad humana, de que los derechos humanos y de que la libertad sean por ende igual para todos y todas. Entonces, estamos en una democracia. La democracia tiene sus debilidades porque la conforman los hombres y las mujeres, el conjunto. Los partidos políticos precisamente son las organizaciones civiles que más aglutinan personas alrededor de ¿qué? De la toma del poder. Entonces, las debilidades que tenemos en la construcción, ¿no? En el ejercicio cotidiano de nuestra ciudadanía, la llevamos a nuestras instituciones y la reflejamos entonces en el sistema político organizativo que es la democracia, que con todas sus debilidades a los otros sistemas existentes en la historia, es el sistema que hasta ahora mejor ha organizado al mundo. ¿Por qué? Porque con debilidades y fortalezas, la mayoría decide sobre qué, cómo y cuándo se hacen las organizaciones y las decisiones en el Estado. Que tenemos muchas políticas públicas que no han garantizado el bienestar social, eso es correcto, y cuando hablamos de bienestar social tenemos que hablar de socialismo. Entonces sí, tenemos muchas políticas públicas que han sido deficientes, tenemos muchos actores sociales en el ámbito político, social, económico, que han dado mal ejemplo en la administración de su propia conducta y tenemos por ende debilidades. Pero cuando hablamos en términos general, fortalecer la democracia es la misión que tenemos toda la clase política, y para fortalecer la democracia no es con discurso, es con hechos, y es ahí cuando siempre me replanteo qué estamos haciendo cada uno de nosotros en lo poco o en lo mucho que nos ha tocado hacer como figuras políticas en República Dominicana. De acuerdo con Yané, los aspectos que plantea, porque a veces cuando estamos debatiendo un tema, específicamente sobre todo el de democracia que es tan amplio, uno toma una arista y empieza a desarrollarla. Pero efectivamente, si nos vamos al fondo, evidentemente la democracia es lo que busca el bienestar de la gente, que haya mejor equidad en la población, en acceso a los bienes que entienden sobre su necesidad diaria. Tiene también que garantizarle el Estado de Derecho y las libertades fundamentales de esos ciudadanos. Estamos hablando en términos de democracia, aunque estamos hablando de la parte más primaria, que es la parte organizativa de aquella democracia, que tiene que ser el equilibrio de todos los poderes y todas las fuerzas, pero cuando nos vamos al aspecto también de lo que la gente demanda, lo dije en mi palabra introductoria, la gente ha ido cambiando por necesidades colectivas, por necesidades personales y básicas principales, y eso ha afectado el tema. Han ido induciendo a la gente. Bueno, pero la sociedad ha ido cambiando. Asesores, los partidos políticos artículos son sociedades intermedias que interpretan lo que la sociedad está planteando. Sí, y efectivamente, bueno, vamos a ponerlo en otro contexto, tanto el ciudadano normal como la clase política hemos ido cambiando nuestra visión sobre la sociedad y sobre nuestro interés particular. O sea, esa parte quería aclararla.